Buenos días, William Ospina, estudiante de Antropología UNAD. Bueno, me encuentro en la ciudad de París, en un sector donde convergen las culturas africanas con las culturas asiáticas, especialmente que vienen de India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka. Y de parte africana vienen de toda la África negra. Bueno, me gusta el lugar porque ahí puedo comparar y estas culturas, hacer un análisis comparativo con mi cultura latinoamericana y ver esas diferencias o esos factores que tenemos. Bueno, sobre sobre el término de cultura para los antropólogos, es un término muy importante, un pilar, es una base de la antropología. O sea, para el antropólogo es imprescindible el estudio de la cultura. Y asimismo, pues es muy vasto y más profundo que lo puede tomar cualquier otra ciencia. Es básico para la antropología. Asimismo, el concepto ha cambiado, se ha modificado. Cada antropólogo en su época tiene, o cada sociólogo hace agrega definiciones o agrega puntos de vista que otro no ha visto y que creen que han influido en el estudio o en la apreciación de la cultura. Por ejemplo, en los primeros tiempos se veía, se estudiaba la cultura de una manera más general, más donde se podía ver que era determinante, el medio ambiente era determinante y entonces así a medida que cada sociólogo ha tratado de comprender, entonces ha modificado. Otros como Gramsci han dicho que la cultura es más dependiente de los grupos hegemónicos, es decir, el grupo que tiene el poder es el que crea la cultura y los grupos subordinados son los que van a tratar de imitar a la cultura de ese grupo hegemónico. De otra parte, la cultura es relativa, cada, cada, cada grupo cultural, mismo si tiene partes en común con otras culturas, ellos piensan que su cultura es la mejor, que es la única, que es la más perfecta y son muy orgullosos de ella. Ahora, en cuanto a la sociedad, pues la sociedad es simplemente una conformación de individuos que se han agrupado para compartir necesidades mutuas. Mientras que la cultura se refiere a ese modo de vivir de esos individuos. Es la forma como van a actuar, cómo van a ejecutarse, cómo van a interrelacionarse. Eh, Esas culturas se transmiten siempre son generacionales, de generación en generación, y pueden ser modificadas. La cultura se puede modificar, una cultura más fuerte que otra, puede imponerle alguno de sus rasgos, puede imponerle la lengua, por ejemplo, puede imponer sus creencias religiosas, bueno, en fin, eso es otro aspecto de la cultura. Otra cosa importante saber es la enculturación, que es la forma como se adquiere esa cultura desde que se es pequeño. La cultura nace en el seno familiar y desde ahí el niño comienza a adquirir esa cultura. Pues ese es el aspecto enculturativo. El relativismo cultural se refiere a las diferencias y esas particularidades que tiene cada cultura, esas pequeñas
eh, esos pequeños detalles y esas pequeñas diferencias que hay entre cada cultura. El otro aspecto a conocer es el etnocentrismo, que ya había repetido, es el hecho de que cada cultura o cada etnia particularmente tiene, tiene creencia de que la suya es la mejor. Ese es el etnocentrismo. Eh, si no, bueno, este por el momento podría ser un buen resumen de de lo que yo he comprendido hasta hoy como cultura. Y si no, habría que otras cosas a explicar, como por ejemplo la, mm, la manera como estas culturas poco a poco y gracias a los medios de comunicación y a la facilidad del transporte de hoy día se han unido, se han integrado, se conocen más, se aproximan más unas a otras y viene una teoría muy interesante que es la cultura líquida, que dice que de manera muy resumida es que la humanidad llegará a ser una sola cultura, llegaremos a tener una sola cultura. ¿Por qué? Porque nos aproximamos, convergen unas en otras y, y ahí se aplicaría esa definición de Gramsci, de decir que hay grupos hegemónicos y eso es cierto. Eso yo lo veo, lo siento en este barrio, en este sector, donde puedo ver puedo tener esa facilidad de poder confrontar esas culturas distintas. Bueno, hasta una próxima. Gracias.